Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer. Se nos terminó ya la semana y damos las buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora 1290 AM, La Voz de las Estrellas, a nuestra página web www.morada.co/radio y a nuestro Facebook Live en la fanpage de Morada Colectivo, pero también saludamos a todos los que nos escuchan en diferido, en las noches o en las madrugadas, haciendo otras de sus actividades. A esta hora en cabina estamos con cabina llena. Saludo a nuestros habituales realizadores, George, Tenchi, que nos acompaña también muy seguido, y Vale, que es una nueva voz que ya va a ajustar una semana por las ondas sonoras de Morada Noticias. Les voy contando desde ya que hoy tenemos dos invitados en este viernes cultural de Morada Noticias. Por un lado, literatura, algo de escritura, y por otro lado, La Candelaria, un lugar de Medellín que recupera fiestas patrimoniales. Bienvenidos a Morada Noticias. Muy buenas tardes para todos y todas en este noticiero tan cultural. El día de los viernes generalmente traemos algo de cultura para nuestro noticiero y bueno, también algunas noticias que tenemos el día de hoy. Un saludo para nuestros invitados, enseguida los presentaremos ya como debe ser. También a las editoras de Ciudad que siguen aquí conectadas con nosotros, les recordamos que pueden interactuar en nuestras redes sociales, @moradamed en Twitter, Instagram moradamed, mi nombre es York, y Morada Colectivo. Invitamos también a la gente de La Voz de las Estrellas que también esté en sintonía con las noticias y este espacio cultural de Morada Noticias. También muy pendientes de nuestro número de WhatsApp 350-666-8436, por ahí nos pueden enviar preguntas para los invitados de hoy y también clasificados que quieran promocionar por las ondas sonoras de Morada Estéreo. Ahora sí, saludamos a nuestras editoras, Tenchi y Vale, ¿cómo están el día de hoy? Hola, buenas tardes a todos nuestros oyentes, a los invitados en cabina y a todos los que nos ven. Espero que tengan un muy lindo viernes, fin de semana. Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente y un saludo a todos nuestros moradores que nos escuchan en estos momentos. Las voces de los soñadores se unen para preguntarle al poder. Acá empieza tu noticiero, una herramienta ciudadana. El día de hoy, como es habitual, empezaremos con nuestra sección No Copio, donde hablamos de esta ciudad que a veces es tan dura para las personas. También tenemos varias noticias, disturbios en la Universidad de Antioquia, en la marcha estudiantil, también la ordenanza que se envió por parte en segunda instancia para la libertad del ex subcontralor donde conecto del ex subcontralor Rubén Darío Naranjo. También tenemos un poco de estadísticas de lo que serán los 1120 puestos de votación. Tenemos una persona de gente chimbo, una mujer de la Comuna 9 que por ahí Valen nos trajo su voz también y algunos datos sobre ella. Tenemos Chamán Mori que vuelve a este noticiero y la sección de ratón, cuento de ratón. En este momento entonces presentamos a nuestro invitado el día de hoy, Estefanía López. ¿Cómo estás, escritora? Gracias, muchas gracias por invitarme, muy bien, muy contenta de estar acá. Y tenemos también a Sergio Patiño de Distrito Candelaria, que nos va a hablar un poquito de esas fiestas de la Candelaria que se realizan normalmente en febrero, pero desde ya es momento de comenzar a hablar de esto porque se siente que se viene diciembre. Ya este año se acabó, ya
ya tenemos que empezar a pensar en ese febrero, cómo nos vamos a tomar la Comuna 10 de la ciudad. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos, gracias por la invitación a contarles un poquito de las fiestas de la Candelaria. Bienvenidos entonces a Morada Noticias, damos comienzo a nuestro noticiero. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. El día de ayer, jueves 24 de octubre de 2019, no se presentó ningún homicidio en la ciudad de Medellín. En lo que va transcurrido del año han sido asesinadas 502 personas, 502 seres amados que nos harán falta cada hora, cada día y cada semana en esta ciudad. Hoy de nuevo hacemos un llamado a toda la ciudadanía y las autoridades a acompañar el corregimiento de Altavista, que está sufriendo desde hace una semana ya desplazamientos masivos intraurbanos, y aunque la administración insiste en presentar buenas cifras de su gestión en todo el tema de seguridad, los ciudadanos sentimos una ciudad muy distinta, una ciudad que es muy angustiante en las periferias, sobre todo para los jóvenes de Medellín. Queremos dedicar un minuto de vida porque nada justifica el homicidio. Un tanto más solos, más desconectados, más distraídos y atareados. Jornadas laborales de explotación, vidas perdidas en el miedo, en la congestión vial. El Estado no nos deja enamorar. Queremos empezar conversando con Sergio Patiño, un poquito que contextualice a la gente, nuestros oyentes, sobre qué es esto de las fiestas de la Candelaria. Bueno, bueno, empecemos por el principio. Recordemos que nuestra amada ciudad se llama Villa Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Entonces, de ahí parte, desde que llegó un cuadro de Tenerife, España, empezó esa advocación por la Virgen de la Candelaria, Nosotros, en nuestros calendarios judeocristianos tenemos lo que se llaman las fiestas carnestolendas, que viene de carne, que viene de carnaval. Entonces son las que se celebran entre Reyes y Miércoles de Ceniza, que es generalmente lo que vemos en todos los pueblos, que están las fiestas del maíz, del aguacate, el carnaval de Barranquilla, de Blancos y Negros, de Río Sucio. Medellín alguna vez históricamente tuvo esas fiestas y duraron hasta 1786, cuando pasa por acá un oidor, Juan Antonio Moni Velarde, le escribe a la reina donde le explica que en esas fiestas se mezclan negros con blancos, pobres con ricos y todo esto, y las prohíbe. Si bien hay muchos estudios en las universidades y hay gente entregada a estas fiestas como se celebraron acá, nadie se había atrevido a hacerlas. Es así como la Corporación Distrito Candelaria, desde hace 2 años con las fiestas, hace 5 trabajando por el patrimonio, decide retomarlas y estamos como en la construcción de esas fiestas.
¿Y qué trae las fiestas, por ejemplo, de interesante? ¿Vuelven un poco también a lo que eran en 1700 o qué Bueno. trae también? Digamos que no se puede porque en ese entonces habían corridas de toros, peleas de gallos, carreras de caballos y mucho fuego, porque recordemos que la Virgen de la Candela, de la Candelaria, es de la candela, de la luz. La Virgen de la Candelaria es la que está generalmente en los puertos, en los faros, es la que ilumina los marineros. Y nosotros estamos en medio de las montañas con una Virgen que es de la costa. Pero entonces, ¿cómo se ha venido haciendo años atrás esas fiestas? Digamos que ha sido, la primera fue una construcción de una agenda colaborativa, donde tuvimos más de 100 eventos en los 9 días que dura la fiesta, que es un novenario que es entre el 24 de enero y el 2 de febrero, que es el remate del 2 de febrero, ¿cierto? Y fue una agenda colaborativa con ciertas cosas. Pero con todo 263 años que hace que no se celebra esta fiesta, hay que buscarle una identidad, hay que buscarle qué queremos hacer como pueblo para tener una fiesta de pueblo. Es diferente fiesta a feria. Nosotros tenemos una feria que tiene 60 años, pero esta es una que nos ha acompañado casi desde que nos llamamos Medellín. Y bueno, nos contabas que ya van 2 versiones, ¿cierto? El año entrante entonces sería la tercera. ¿Cómo fue esa primera versión? Porque me imagino que había ahí como mucha expectativa de muchas cosas, de qué hacer, y bueno, los resultados que se tuvo en esa primera versión también es la motivación a seguir, ¿cierto? Sí, bueno, eso fue como un experimento donde quisimos reivindicar el nombre del centro de la ciudad que todos conocemos como el centro de la ciudad, pero que en realidad se llama La Candelaria. Nosotros tenemos un barrio que se llama La Candelaria, que es el que le da el origen a Medellín. Entonces nos tratamos de reivindicar mucho haciendo unos recorridos nocturnos en el entorno de la iglesia de La Candelaria. Tuvimos unos balcones líricos, tuvimos una comparsa inaugural. Y una de las cosas bonitas, de las tantas que hubo, fue coger músicos del Parque de Berrío y hacer una fusión con los músicos profesionales de academia de La Pascasia. Entonces hicieron unas mezclas y a eso es lo que queremos llegar, a buscar ese poder musical que tenemos como ciudad, ese poder artístico, que todas las saberes, que toda la gente se vuelque a la calle en torno a ese carnaval. Qué nota. Sí, ahí vamos a estar entonces muy pendientes y conversando en este programa de cómo nos podemos vincular como ciudad a estas fiestas, porque como decía Sergio, son las fiestas del pueblo, nos tenemos ahí que amarrar a esa historia también que tenemos tan olvidada de ir construyendo ahí identidad. Otra invitada que tenemos hoy, como les contábamos al principio del programa, es Estefanía López. Ella es escritora, ha escrito varios cuentos cortos, pero ha lanzado su primer novela, La carne de El Mundo, inspirada en la vida de Débora Arango. Hola, Estefanía, ¿cómo estás? Y cuéntanos un poquito de esta novela, una novela que entonces también recupera historia de la ciudad y de este valle. Hola, bueno, nuevamente muchas gracias, muy buenos días, ya tardes. Sí, justamente ahorita cuando escuchaba a Sergio, son como 2 temas muy similares. Es una novela que habla sobre Medellín y es una novela que habla del centro, de ese centro de los años 30 que contenía pues como unas figuras muy importantes de Antioquia, de algunos lugares muy importantes de Antioquia, el túnel de la Quiebra, de Puerto Berrío, pero también de algunos lugares que son muy importantes para mí, muy icónicos, en donde estuvieron o que fueron habitados por personajes de la cultura como Débora Arango, Pedro Nel Gómez, Eladio Vélez. Y sí, la novela lo que busca es como intentar volver a mirar esa historia nuestra y darle la reivindicación que requiere. Entonces están Débora Arango, obviamente pues no con este nombre, sino que tendrán otros nombres los personajes. Pedro Nel, Eladio Vélez, el Astor, Junín, la iglesia de San Ignacio, la plaza, Guayaquil, que es un lugar muy hermoso
y la historia de Guayaquil es también muy hermosa. Entonces sí, es una novela de ciudad y es una novela para reivindicar un poco la historia de la ciudad y de sus personajes y el arte de la ciudad. Vos ahorita nos mencionabas que había una parte que vos tocás específicamente de la vida de Débora Arango. Sí, la novela obviamente tenía que centrarse en un momento histórico para desarrollar una narración ficcional. Ese momento histórico es el año 1939, en el que Débora Arango se gana el premio de la Sociedad de Amigos del Arte, y es justamente en ese momento en que aparecen como las grandes controversias frente a su pintura, porque entonces ya es una mujer pintora, una mujer que tiene un desnudo muy distinto al de sus maestros, y que ya a partir de ese momento empieza a aparecer la polémica de la Débora como nosotros la conocemos hoy. Bueno, y invitadísimo entonces a la gente donde puede encontrar por ahí textos. Y bueno, y que también nos cuentes cómo empiezas vos a cuentear, a escribir cuentería, y por qué también decides ahora entonces lanzar tu novela. Bueno, pues sí, yo escribo, creo que como la mayoría de las personas que escribimos desde siempre, desde pequeña. Realmente mi género, lo que a mí más me gusta escribir es el cuento. Tengo muchos cuentos, yo estudié Derecho. Durante mi proceso como estudiante, pues gran parte la dediqué a escribir cuentos, y he publicado algunos de ellos. Luego decidí que quería hacer una maestría en algo más afín a mis deseos o a mi pasión. Hice la maestría de Escrituras Creativas en EAFIT. Fui con un proyecto para hacer un libro de cuento de mujeres. Quería hablar sobre lo que hacíamos o no hacíamos las mujeres, y me encontré luego con el arte, con todo lo que había hecho Débora Arango, y decidí hacer una novela con el acompañamiento de mis asesores, de mis profesores. Pues surgió este resultado. La novela se llama La carne del mundo. En este momento está disponible, pues, como en la mayoría de las librerías. Me encanta esa idea de ficcionar, pues la ficción. Yo creo que es un poco difícil encontrar literatura de ficción colombiana, paisa, y además es una cosa muy bacana porque dentro de la ficción también hay como muchas cosas de realidad, ¿cierto? Como que es ahí una línea muy delgada, y me estaba acordando acá precisamente de un cuento de un amigo que se llama El infinito acaba pronto, y pues es amigo mío. Entonces digamos que cuando lo estaba leyendo era un cuento de ficción, pero yo lograba encontrar ahí unos lugares comunes, como, ay, estuvimos en ese lugar, nos vimos esa obra de teatro, esa obra de teatro es real, y es algo que lo conecta a uno mucho como lector. ¿Cuál ha sido como las reacciones de tus lectores a esta novela, como con toda esa historia de Medellín, de encontrarse con esos lugares comunes, con esos lugares cotidianos, con esos lugares que sí conocemos, pero dentro de una historia ficcionada? Bueno, eso es una gran pregunta que es muy difícil de contestar, porque ahí es donde uno entra en el terreno de la dificultad de la novela histórica, de la ficción, de la crónica, del cuento. Digamos que se establece nominalmente como una novela porque mi intención era ficcionalizar, pero yo tenía también una intención obviamente de reivindicación, tenía una intención estética que era hacer éfrasis, o sea, poder mostrarle al lector las diferentes obras de Débora Arango que a mí me parecían maravillosas. Entonces hay diferentes fórmulas para intentar hacer ver esas pinturas, y demostrar sobre todo Medellín, y el centro, que es un espacio muy, muy importante para mí, de mi nacimiento, mi crecimiento. Y bueno, y sí, muchas personas me dicen, oíste, pero entonces en esta parte cuando tu personaje hace tal cosa, eso pasó. Entonces le digo, no, piénselo como una ficción, pero es una ficción que está basada obviamente en una investigación histórica. Yo hice una investigación tanto de Débora como a partir de sus cartas, de sus archivos que están en EAFIT, como de los otros personajes, su obra, su pintura, y de los lugares. Entonces también ahí es donde el proceso de creación es muy bonito, porque le permite a uno acercarse más a la historia, mirar cómo era el Astor en ese momento, mirar cómo era una determinada iglesia, cómo era la plaza de Guayaquil, y obviamente esa plaza de mercado siempre será la mía y no la real, porque está basada
en mi interpretación de un hecho histórico, pero intentó como acercarse lo más posible a las costumbres de la época. Que note, bueno, vamos. Ah, bueno, Tenchi, dinos. Bueno, yo tengo una pregunta y es, ¿en qué momento pensaste en hacer este proyecto? O sea, ¿lo tenías ya planeado desde hace mucho antes o cómo fue el proceso que tú dijiste quiero hacer esta novela? No, yo creo que como la mayoría de las ideas creativas uno no sabe dónde aparece. No, la verdad era que yo iba a hacer un proyecto creativo porque era mi resultado de maestría. Pensé en hacer unos cuentos, empecé a hacer los cuentos. Eran cuentos sobre unas mujeres que hacían como lo contrario a lo que se suponía que debían hacer. Y un día estaba caminando, vi una obra de Débora Arango, pensé en Débora Arango y dije, pero si esta mujer hizo todo lo que se suponía que no debía hacer. Entonces empecé a escribir, primero pensé que iba a escribir cuentos y al final eso pues se configuró como una novela, pero sí, no fue una idea inicial. Prácticamente el arte te encontró a ti, de cierta forma, por decirlo de esa manera. ¿Te inspiró? Yo creo que sí, como que los productos que todos tenemos dependen de grandes pasiones. Y en esa novela, que obviamente es una novela inicial, que es un ejercicio sobre todo académico mío, ahí están representadas como mis grandes pasiones: la ciudad, el arte, la literatura, la mujer, la historia de la mujer. Bueno, ahora sí, haciendo una pausa pequeñita a esas voces que nos acompañan hoy para hablar un poquito de la historia de Medellín, del arte, de la cultura y también cómo la retomamos hoy desde la escritura, una novela, un libro o también desde las fiestas. Conversemos un poquito de la actualidad de Medellín que estaba pasando esta mañana, Yorkie, con todo el tema de las elecciones que se vienen este domingo. Sí, resulta que desde la gobernación de Antioquia ya se entregaron algunos datos sobre los puestos de votación que estarán a disposición de la gente para las elecciones locales, gubernamentales, de asamblea y consejo. En total se instalaron 1.120 puestos de votación, 480 rurales, 591 urbanos, 35 en centros penitenciarios, 14 mesas de orden departamental y queríamos resaltar entonces al final que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, menciona que no existe hasta el momento ninguna amenaza de cualquier problema de orden público o demás de desastres que llegue a algún puesto de votación, es decir, no hay ninguna amenaza a ningún puesto de votación, entonces las personas pueden salir a ejercer su derecho al voto tranquilamente. Por otro lado, hemos encontrado aquí en la ciudad de Medellín varias campañas bien raras. Yo creo que cada uno de los candidatos, sobre todo esta última semana, se ha preocupado muy poco por hacerse la propia campaña y ha invertido más tiempo y recursos en hacer la campaña sucia de sus contendores. También otros temas de proselitismo, como es el caso del candidato Santiago Gómez, el de Fico, que ya tiene un proceso en la CNE. Y unos activistas entonces se encontraron esta mañana ahí por los sectores de El Málaga para hacer una actividad y un llamado a la ciudadanía a votar sin miedo, a tener mucha conciencia en su voto y a no dejarse llevar por esta campaña sucia, que fue lo que pasó en ese sector del Málaga con estos activistas. Sí, en la mañana varios activistas se juntaron en el centro de la ciudad, en el sector donde Dani ya menciona, para pegar carteles en contenedores de basuras con mensajes en contra de la campaña sucia que han venido teniendo algunos candidatos a la alcaldía de Medellín, pretendiendo así sensibilizar a las personas para que sean más conscientes en el momento de votar. Vamos a compartir en Twitter algunas de las imágenes con estos mensajes que dejaron algunos activistas de Medellín, y vamos a escuchar qué dice Camila Flores, quien nos cuenta un poco más de lo que se está motivando desde este espacio, este encuentro que hubo en la mañana de hoy.
y varios activistas nos reunimos hoy en las canecas de basura para decirle a las campañas políticas que no queremos más campaña sucia. Decimos que en varias campañas se está jugando sucio y creemos que lo sucio va en la basura. Así que estamos manifestando nuestro inconformismo frente a las acciones que se están haciendo en contra de la democracia y decimos que no todo vale. Exigimos a los candidatos a que respeten a sus contrincantes y a la ciudadanía. Hoy un grupo de ciudadanos que no hacemos parte de ninguna campaña política y que trabajamos por diferentes pensamientos y acciones positivas para la ciudad. Nos vinimos para el centro de Medellín y nos tomamos los contenedores y recolectores de basura de las empresas en varias para decir que no más campaña sucia, que a la alcaldía de Medellín quieren jugar sucio y eso no es lo que queremos para la ciudad. Por eso tiramos las campañas sucias a la basura y decimos que esta ciudad necesita un alcalde que trabaje por la ciudad y que no llegue una forma sucia a dirigir la ciudad de Medellín. Y es que precisamente con todo ese tema de las campañas hay un tema bien importante, y es que ya están saliendo resultados de los gastos que tuvo la actual administración en estos 4 años, y por eso precisamente estos activistas quisieron hacer esta movilización el día de hoy, porque no es solamente esperar a que ya esté electo o electa nuestro alcalde o alcaldesa de la ciudad de Medellín para empezar a hacer veeduría, sino que tenemos que empezar a ver cómo son las reglas del juego desde la campaña. Cuando vemos a los candidatos haciendo campaña, eso ya dice mucho de ellos. El día de ayer en el Consejo de Medellín se hizo un debate sobre Federico Gutiérrez con cifras que muestran aumento notable del gasto, un enorme endeudamiento, multiplicación del gasto publicitario, incremento preocupante de contratación directa, contratos raros con firmas como TX y D Group y un largo etcétera. Ahí están pues esta discusión en el Consejo, y vamos a estar muy pendientes desde Morada Noticias. Invitamos a todos los oyentes a que estén muy conectados con nosotros la semana entrante, porque vamos a hacer una veeduría, control y vigilancia muy juicioso del gabinete actual que ya va a entregar la alcaldía de Medellín al nuevo gobierno, y que tenemos que hacer esa revisión juiciosa. ¿Qué fue ese gasto público? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué pasó con todos los programas, leyes, políticas y gastos públicos de cada una de las secretarías? Que es bastante preocupante, para que empecemos a pensar entonces en este nuevo gobierno cómo se va a hacer y cómo se está haciendo desde ya, desde campaña. Yo le quería preguntar a nuestra invitada y nuestro invitado, ¿cómo ven las elecciones? ¿Qué también anormal les ha parecido en estas elecciones? Sin hablar pues específicamente de candidatos, pero bueno, ¿cómo ustedes están sintiendo esta época de elecciones locales? Muy dura. No, sino que yo en ese tema no opino. No. Pues no, porque de hecho Distrito Candelaria es una acción política. O sea, como nadie estaba haciendo nada por el centro, Distrito Candelaria decide recorrerlo para hacer recorridos patrimoniales donde la misma gente se empodere y aprecie y quiera esos lugares para que los defienda, ¿cierto? Vemos cómo está llegando el turismo y cómo la misma gente de acá no conoce su propia historia, entonces como que alguien que viene de afuera ya conoce más de la historia que los mismos que vivimos acá. Entonces, Distrito Candelaria es una apuesta política, una iniciativa ciudadana, pero en lo política yo creo que desde que nos descubrieron nunca ha cambiado, y pues pues o sea, pero es a manera muy personal. Bueno, yo creo que pues sí, obviamente falta un asunto ético evidente en los procesos argumentativos de la política. Creo que son campañas en las que se evidencia no solamente pues que son campañas que tienden como hacia la instrumentalización de los ciudadanos, sino que en muchos casos pues se ve que son campañas sucias o que obviamente no están empleando como un mínimo de racionalidad para buscar esa persuasión del electorado, que debería ser a partir de otros medios, no solo lícitos, sino también
que contemplen, digamos, que la inteligencia del receptor. Entonces, no, yo creo que lo que se necesita es mucha cultura política y mucho empoderamiento de toda la ciudadanía, y hacer muchas actividades como estas y como las que ustedes hacen para estarle informando a las personas que hay que hacer veeduría, que hay que estar pendiente y que sobre todo hay que pasar como por el rasero de la propia racionalidad los discursos políticos. Estaba pensando en la cantidad de papel que están gastando por los candidatos, increíblemente. O sea, ya también encontramos a gente de la campaña de Daniel Quintero repartiendo en las afueras del metro volantes, ¿cierto? Invitando a votar por Daniel Quintero, y siguen esos volantes. El que se había comprometido pues también a hacer un gasto reducido de papelería en su publicidad, y bueno, no lo cumplió hasta el final de su campaña. Le recordamos a todos los oyentes que tenemos ahí el tarot electoral en nuestra página web www.morada.co/radio. Hicimos la lectura de las cartas que tiene cada uno de los candidatos y que le estaba apostando a la ciudad de Medellín, para que vean cada uno de estos datos y votemos informados y a conciencia. Ahí está pues entonces el tarot electoral. Le recomendamos la última cartica de cada uno, que se las bajo la manga, todos estos secreticos que no están siendo publicados tan visibles y que es muy importante tenerlos en cuenta para no votar con esos secretos ocultos de cada uno de los candidatos. Tarot electoral en www.morada.co. Ahí en el home está el banner para llegar a cada una de estas cartas y a los programas completos que realizamos. Para hacer una pausa en esta conversa, vamos a escuchar la recomendación de literatura que nos hacen nuestros amigos de Fundación Ratón de Biblioteca. Cuentos para imaginar, narración de historias en la voz de Fundación Ratón de Biblioteca. Un saludo, mi nombre es Viviana Múnera, promotora de lectura de la Fundación Ratón de Biblioteca. En esta ocasión les hablaré de terror, un género literario que pretende causar miedo o aterrorizar a sus lectores. Les recomiendo leer la novela de misterio y suspenso El Resplandor de Stephen King y Cuentos de Muerte y Demencia de Edgar Allan Poe. La historia de la cual les hablaré a continuación está basada en hechos de la vida real que ocurrieron en el año 1604 en Hungría. Este relato está lleno de terror, donde se mezclan y se describen el dolor, la lujuria y el sadismo de forma muy descriptiva, acompañados de ilustraciones místicas llenas de oscuridad, versatilidad y originalidad. A continuación, La Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik, y su ilustrador es Santiago Caruso. Sentada en su trono, la condesa mira torturar y oye gritar. Sus viejas y horribles sirvientas son figuras silenciosas que traen fuego, cuchillos, agujas, atizadores, que torturan muchachas para luego enterrarlas. Como el atizador o los cuchillos, esas viejas son instrumentos de una posesión. Esta sombría ceremonia tiene una sola espectadora silenciosa. Esta condesa, por miedo a llegar a la etapa de la senectud o vejez, practica la brujería de forma muy particular, y quienes padecen su perturbación son 650 jóvenes inocentes que, por ser hermosas y puras, fueron castigadas de la peor manera. Bueno, les dejo este pequeño fragmento de la historia para despertar su interés. Espero les guste la temática y los invito a seguirnos en redes sociales como Facebook y nuestro Instagram @fundarratón. Hasta pronto. Bueno, ahí teníamos la recomendación literaria de nuestros amigos de Fundación Ratón de Biblioteca, y para cerrar ese tema de los candidatos, vamos a escuchar
a Chamán Mori, que nos trae un mensaje sobre estas elecciones, sobre su campaña, y recordemos que Chamán Mori es el candidato de Morada Noticias, el único candidato, ese es el candidato del oficialismo nuestro. Este domingo, pajaritos y arbolitas, vamos a derrotar. Esto del domingo tiene que ser una derrota. Y ojo con las tías, ojo con las hermanas mayores, ojo con el papá y la mamá, los abuelitos. No los dejen ahí parchados el domingo, porque yo soy anarquista y como anarquista creo, digamos, en desafiar el sistema y no meterle candela. Pero estamos en una cosa enredada, y con esta cosa enredada, cuando hay mucha abstención, es decir, cuando la gente se queda el domingo y no va a votar, porque este domingo son las elecciones locales, y una cosita tan importante, un botín tan jugoso para los corruptos como la alcaldía de Medellín está en juego. Entonces, ojo, que si sale a votar poquita gente, gana la gente más cochina. Y vamos a derrotar al Centro Democrático, como es obvio. El candidato del Centro Democrático es Alfredo Ramos, el hijo de Luis Alfredo Ramos. Y pues, ustedes entienden, estamos hablando del Centro Democrático. Qué falta de flow ser del Centro Democrático, o sea, es el colmo ser de un partido con dueño y con semejante dueño. Por la Operación Orión, por las madres de Soacha, por las trampas que se vuelven patriotismo, siempre derrotar al Centro Democrático. Y pues obviamente necesitamos descansar de esta alcaldía de improvisación, de responsabilidad y de egoísmo, mucho narcisismo, mucho show con pose de bacancito, pero a la final un man histérico que no soportaba ni la menor crítica. No fueron capaces de hacer nada en serio. Todo lo que medio terminaron con mucho retraso es porque se lo habían dejado de antes. Santiago Gómez es más de la misma mala alcaldía que tenemos ahora, pero ahora sí el patrón de verdad, que no va a gastar tiempo en disimular. Esto se puede poner más horrible. Yo les deseo el mal a Santiago Gómez. Va a ser un problema que siga cerca de lo público, pero va a ser un gusto bajarle su poder político y su dominio sobre lo público el domingo, y más radicalmente cuando Fico salga de la Alpujarra en diciembre. Háganme ese favorcito, háganme esa caridad. Vamos a derrotar el domingo. Vote por Chamán Mori para no hacer ni mierda. Conversación de arte, ciudad y amar. Continuamos en nuestra conversación de arte, ciudad y amar con estos dos invitados que tenemos hoy. Estefanía López, escritora que está lanzando su nueva novela La carne del mundo, inspirada en la vida de Débora Arango, y Sergio Patiño de Distrito Candelaria, hablando sobre las fiestas de la Candelaria, recuperando ese patrimonio cultural de la ciudad y además de cultural popular. Contanos, Sergio, un poquito sobre estas vírgenes que identifican la fiesta de la Candelaria. ¿Qué es esa historia que hay ahí de censura también? Como nos descubrieron los españoles, vamos a encontrar a todo lo largo y ancho de Latinoamérica y parte de Europa muchas vírgenes de la Candelaria, ¿cierto? Y entonces es así como de Tenerife, España, llega antes nos llamábamos Poblado de San Lorenzo de Aburrá, porque nuestro patrón era San Lorenzo. Y luego de que llega este cuadro de la Virgen de la Candelaria y se crea la Catedral de la Candelaria en el Parque de Berrío, ya la advocación va por esta Virgen y es así como nos llamamos Villa de la Candelaria. Al maestro Pedronel Gómez le encargan una Virgen de la Candelaria y él la hace, le queda muy bonita en un tamaño súper gigante. Pero el arzobispo se la devuelve porque por los lados hay unos angelitos desnudos. Esta virgen la compra un señor y se la dan al Museo de Antioquia y allá la podemos encontrar. Entonces esa virgen rechazada es la que nosotros tenemos
como para nuestras fiestas. ¿Hay algunos angelitos desnudos en la obra de Estefanía? No, las mujeres fungen como angelitos desnudos. No, mentiras. No, digamos que ahí es, justamente por eso se llama La carne del mundo, es una pintura en la que digamos que en su momento se veían actitudes lascivas, posiciones indecorosas, formas corporales inapropiadas, pero que realmente se está refiriendo es a mostrar las cosas como son, ¿sí? Y pues sí, justamente nos cuenta Sergio que a Pedro no le hacen censura sobre esos angelitos, pues mucho más en la obra de Débora, en la que las mujeres carecen de esa aura virginal y angelical que tenían las mujeres de los pintores de ese momento. Y recordemos que a Débora le tuvieron mucho tiempo tapado una obra en la gobernación por desnudos, pues siempre estuvo tapada. Hay mucho de censura en la obra de ella, mucho de olvido, ahorita hay una gran recuperación, pero aún así yo creo que nos falta muchísimo más, porque si uno va por ejemplo a México y mira lo que es Frida en México, hay otro tipo de autoras latinoamericanas muy importantes como Débora Arango, María Izquierdo, Remedios Varo, que han hecho una pintura muy importante y que aún sigue de cierta manera invisibilizada. En el libro vos hablas también de esa forma en que no ha sido visibilizada también las pinturas. No, digamos que como no es un libro, Débora tiene un biógrafo que es Santiago Londoño, que la conoció en vida y fue quien hizo pues su biografía, y otros textos también, digamos que ensayísticos sobre la obra de Débora. Lo que yo quería mostrar era una mujer distinta, o sea, una mujer artista, los problemas, las dudas y el impacto que tiene una sociedad como en la que ella tuvo que vivir para una mujer pintora, las dificultades no solamente sociales, sino dentro de su mismo medio artístico, para poder cumplir con sus deseos, ¿no? Que uno de los deseos que se exponen, al menos en la novela, es la intención de Débora como muralista, la intención de poder pintar no solamente paisajes, bodegones, la pintura característica de las mujeres en el momento, sino poder pasar al desnudo y luego del desnudo poder pasar al gran formato que era el mural. Y aquí aprovecho para hacer una cuñita con todo este tema de la censura y las dificultades en el arte, que en muchas ocasiones de la historia han tenido las mujeres una invitación a Matador a dibujar como niña, dibujar para no victimizar. En redes sociales les dejamos esa entrada que hizo entre viñetas con muchísimas caricaturistas de Colombia, que expresaron en sus caricaturas las reacciones que tuvieron de esta triada de caricaturas que hizo Matador, con errores nefastos, y que se ve bastante que no ha entendido nada del movimiento feminista en la ciudad. Bueno, también vamos a hablar un poquito, en este momento pasamos a un poquito de noticias de Antioquia, porque hoy en el juzgado 26 penal del circuito de Medellín se cumplió la audiencia de apelación al caso del ex subcontralor de Antioquia, Rubén Darío Naranjo, donde se decretó la nulidad de la decisión en primera instancia que lo mantenía en casa por cárcel. Ahora se le ordenó la libertad inmediata del exfuncionario público. El abogado David Julián Gómez dice que el juez en su decisión en segunda instancia le da la razón a la defensa porque hubo una violación del debido proceso. Entonces ya tenemos por ahí al ex subcontralor de Antioquia, Rubén Darío Naranjo, ya está libre porque la decisión era inmediata. Sin embargo, esto lo que quiere decir es que se puede abrir de nuevo en primera instancia una investigación al ex subcontralor. Ahí tenemos todos estos enredos que tienen cada una de nuestras instituciones locales y regionales, y bueno, las elecciones ese domingo, todo un tema de ciudad y de
departamento que iremos ahí desmenuzando también desde Morada Noticias. Los invitamos también que próximamente se viene el Tour de la Corrupción en la ciudad de Medellín. Vamos a revisar cada uno de esos lugares y casos y hechos de corrupción en la ciudad. ¿Qué platica? ¿Cuánta platica nos han quitado los funcionarios públicos que se han colocado en esos puestos con la promesa de cuidar nuestros recursos y de hacer las funciones que deberían hacer, pero ha sido todo lo contrario? Continuamos conversando con nuestros invitados Estefanía y Sergio. ¿Cómo ha sido también, aprovechando pues todo este tema de la historia de Medellín, cómo fue para Sergio reencontrarse con esa historia de Medellín haciendo estas fiestas, y cómo fue para Estefanía reencontrarse con esa historia escribiendo sobre Débora Arango? Bueno, recordemos que en Medellín, desde la época de la colonia, existe un lugar que se llama el Archivo Histórico de Medellín, donde reposan allí todas esas cartas, todo eso que sucedía en esta pequeña villa, y que uno ponerse a leer eso, lo que decía Estefanía ahora de lo recatadas, de todo eso y cómo lo escribían, de verdad que uno se le pone la piel de gallina de ver cómo era en esa época eso. Entonces lo hace enamorar a uno un poco de la historia, adentrarse como a esos orígenes de por qué nos llamamos como nos llamamos, por qué nos llamamos Medellín, por qué nos llamamos Envigado, ¿cierto? Como todas estas historias que uno las empieza a unir y le van creando como ese mundo donde uno vive y ama, que es esta ciudad. Bueno, yo pues nací en un barrio que quiero mucho de esta ciudad, que es el barrio Prado Centro. Entonces, digamos que yo creo que si uno nace en Prado tiene un gran afecto como por lo antiguo. Y digamos que la intención mía era recrear ese momento en la medida de lo posible para efectos literarios, pero también para mi propio conocimiento, y el proceso creativo siempre es un proceso de volver ahí, aún ahí ficcional, pero en el que uno finalmente está viviendo. Entonces fue una experiencia muy hermosa, también una experiencia triste, porque es darse cuenta uno digamos que de lo poco que nosotros valoramos nuestro patrimonio cultural, de el montón de lugares, de espacios, de pinturas que simplemente desaparecen, de el desprecio que en muchos momentos yo veo en las personas hoy frente al centro, a una determinada iglesia, una determinada calle. Como yo lo estudié y vi, o me imaginé cuáles fueron los actores que caminaron por ahí o lo que hicieron, y entendí por qué era importante. Hoy le digo, por ejemplo, yo a mis estudiantes, vamos a tal parte en el centro, y me dicen, no, profe, qué miedo, o sea, qué miedo, ¿cierto? Entonces eso, es volver a vivir en esos espacios y comprender que nosotros tenemos una historia tan importante como esas historias ficcionales en Europa o en Roma, y que es a partir de esa reivindicación nuestra que podemos empezar a mirarlas de otra manera. Vamos a hacer una pausita con un ¿A qué suena Medellín?, una canción de Santi Clap, que ha estado aquí en nuestros micrófonos y que hace rato no lo escuchamos. La ciudad, el barrio, la cuadra, la esquina. A esto suena Medellín. Para comprender esta situación que pasa, para contribuir y menguar el dolor de nuestra raza, para concienciar las multitudes y las masas, para co-crear la unión, diluir todas las farsas, para cocinar de nuevo nuestras verduras, para compadecernos de las personas más puras, para coincidir en los caminos del amor, para co-crear juntos un país mucho mejor. No más
confrontar nuestros líos más urgentes. No más para Colombia. 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 No más. Tenemos varias noticias en el tintero, pero una a la que le queremos dar prioridad porque precisamente el día de ayer, jueves, comenzó la Semana de la Indignación, promovido por varios estudiantes de la Universidad de Antioquia. Hay programación diaria desde el día de ayer hasta el próximo jueves de la otra semana. Y ayer, esta Semana de la Indignación comenzó con una movilización en las calles que comenzaba en el Parque de las Luces y que pretendía ir hacia el sur. Sin embargo, los estudiantes de la Universidad de Antioquia y todas las personas que se estaban movilizando decidieron a la altura de la Oriental comenzar a caminar hacia el norte, y a las 2 de la tarde comenzaron varios disturbios en la Universidad de Antioquia. El secretario de Seguridad, Andrés Sobón, se pronuncia pues diciendo que de manera voluntaria los que se estaban movilizando decidieron ir hacia el norte y no hacia el sur, y que eso desordenó un poquito el tema de estar muy pendientes pues de los disturbios. Yo sigo insistiendo que es un poquito raro que empecemos a pedir permiso a la institucionalidad para movilizarnos en la calle frente a nuestros derechos. Ahí les vamos entonces contando los avances de esta Semana de la Indignación que promueve los estudiantes de la Universidad de Antioquia, y a los que se están sumando estudiantes de otras universidades y también de otros gremios, porque la movilización que se pretende hacer esta semana no es solamente el tema de la educación, sino también mirar todos estos temas y asuntos de país que nos tienen ahí con bastantes problemitas. Tenemos un audio también acá en el tintero, que lo vamos a colocar ya antes de que se acabe la emisión, porque cuando conversamos bueno y conversamos entre amigos, el tiempo se va muy rápido. El Gente Chimba de este viernes cultural en Morada Noticias. Gente Chimba de Medellín, esa gente erótica e inspiradora. Julian Cristina Botero, la profesora en Planeación y Desarrollo Social. Julian Cristina Botero es una mujer servicial, amable y comprometida. Es una líder social de la Comuna 9, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Vergel y ganadora del concurso Mujeres Jóvenes Talento en la categoría de liderazgo social, político y comunitario. Su proyecto ganador consistía en la articulación de organizaciones, parches, clubes y movimientos juveniles de la Comuna 9, Buenos Aires, con la intención de fomentar el liderazgo y empoderamiento comunitario. Hace aproximadamente 2 años fui elegida como representante del sector de juventud ante el CCP, ante el Consejo Comunal de Participación, pero me eligieron los adultos. Entonces surgió la necesidad de buscar a los chicos y las chicas del territorio y entender qué estaban haciendo y cómo eran sus apuestas pues en cada uno de los espacios que habitaban. Así es como surge la Red 9, con la conformación de 10 personas que nos hacemos pues como nombrar como la red base, que hacemos pues como el ejercicio de planeación y de proyección de cada una de las actividades que realizamos, que básicamente consisten en todas las potencialidades que tienen los chicos, desde el arte, la música, la danza, cada cosa que haga un pelado, ¿cierto? Hacemos que sea y se convierta en una acción de incidencia en nuestra comuna, ¿cierto? En la Red 9 se identificaron diversos problemas,
como el poco conocimiento que los chicos tenían de su propio territorio. Así que desde la búsqueda para encontrar más jóvenes y grupos que quisieran pertenecer a la red como si fueran uno, todo empezó a tomar fuerza y en sus talleres, recorridos, conversas y reuniones hay variedad de talentos, buenas personas y amigos que fomentan su liderazgo con la Red 9. La lección más grande que he recibido es: mi aporte para los chicos y las chicas de la Red 9 es ser la mejor persona que escuchar. Siento que los chicos y las chicas tienen una necesidad enorme por ser escuchados. Y escuchar sin juzgar, sin hacer mala cara, sin fruncir el ceño, sino simplemente escuchar. El trabajo social siempre ha estado en la sangre de Cristina Botero. Su mamá fue madre comunitaria durante 22 años, por lo que ella siempre tuvo que ver con la comunidad. Su madre siempre le enseñó a servir, dar y trabajar con los demás sin importar qué tan cansada estuviera. Aportar al desarrollo de mi territorio, lo que hago, desde cosas muy simples, ¿cierto? Desde el promover que la basura se saque los días que son, o desde el saludar al vecino y generar prácticas de buena convivencia. Ese tipo de cosas que pueden ser muy pequeñas e insignificativas generan un impacto grandísimo y se convierten en un asunto de escala, ¿cierto? De red, justamente, que es como el proceso que nosotros trabajamos. Y desde ahí es como que la motivación surge en cada gracias, en ver a alguien muy feliz, en cuando logramos cosas en colectivo, cuando eso que es como súper impensable o inalcanzable se materializa. Esa es como parte de las motivaciones. El lugar favorito de Medellín para Cristina es donde están los jóvenes de Red 9. Con ellos siente que puede liberarse del estrés, donde siente que cada esfuerzo comunitario vale la pena. Los martes que se reúnen con Red 9, sus amigos saben perfectamente que no pueden invitarla a ningún lado, porque está con los jóvenes, no la cambia por nada del mundo. Una Medellín perfecta para Cristina, como mujer, líder y persona, es el lugar donde todos y todas puedan caminar, donde el ser mujer no genere ninguna inseguridad y el ser joven no esté lleno de etiquetas pesadas. Su Medellín perfecta es ese lugar donde desde el arte, la escucha, el servicio y el trabajo social se pueden hacer muchos cambios. Porque como dice Cristina, desde lo público se hacen cosas muy simples que generan gran impacto. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer. Ya casi vamos terminando esta emisión, se nos fue muy rápido el tiempo de este viernes y el tiempo de esta semana. Fueron como más poquitos días, me parece a mí. Y para terminar esta emisión, para ir ya cerrando, Vale tiene una última pregunta y ahí entraríamos a las preguntas de los invitados para cerrar. Bueno, mi pregunta es para Sergio. Primero me parece súper importante pues las fiestas de la Candelaria porque yo pienso que hay que mantener nuestra memoria viva para no repetirla. Y si la vamos a repetir, que sea de una manera linda y bueno, que más que son celebrando sus fiestas. Entonces yo te quisiera preguntar de qué manera se pueden acercar los artistas o organizaciones culturales que quieran hacer parte de ese encuentro. Sí, pues o sea, nos imaginamos como un carnaval donde todas las diferentes corporaciones, saltimbanquis, circo, todas estas manifestaciones que hacen parte también de los saberes del patrimonio inmaterial, los invitamos a que se comuniquen con nosotros y a ver de qué manera co-creamos algo para que digamos que la quinta versión, la sexta versión
ya vaya cogiendo más forma, ¿cierto? Porque en este momento se trata más de poner en contexto a la gente de la historia, de la importancia de las fiestas para la ciudad. Danos, Sergio, entonces esas coordenadas para ponernos en contacto con ustedes, redes sociales, teléfono, todo. Distrito Candelaria nos encuentran en las redes y ahí están los números telefónicos, aunque es 312-720-3999. Listo. Y Estefanía López, ¿cuáles son las coordenadas para encontrar esa novela, para que nos la disfrutemos completica? A ver, la novela nuevamente se llama La carne del mundo. En este momento se encuentra en las librerías, sobre todo creo que en las librerías universitarias. También cualquier duda, Estefanía López Salazar en Facebook y mi página de mi taller de escritura que se llama El Cuarto de Atrás, Taller Creativo. Bueno, muchas gracias a los que estuvieron ahí en sintonía en La Voz de las Estrellas 1290 AM y a los que siguen conectados con nosotros en nuestra página web www.morada.co/radio y en nuestro Facebook Live en la fanpage de Morada Colectivo. Ya llegamos al final de nuestro programa, pero no queremos terminar esta emisión de Morada Noticias sin hacer las respectivas preguntas para nuestros invitados. Fatality. Bueno, estas son realmente las preguntas de rigor que siempre les hacemos a nuestros invitados los viernes, preguntas sencillas que no hay que pensar mucho, lo primero que se les venga a la cabeza, pero que son muy importantes para nosotros porque divide eso en dos equipos. La primera pregunta que la hace Yorkie ha tenido mucha suerte las últimas veces, pero es porque siempre él escoge los invitados, pero bueno, yo tengo ahí mis objeciones. Hay que ver, ahora que no fui yo, cómo salen las cosas. Y la primera pregunta es la más importante de este noticiero. ¿Pastas o frijoles? Frijoles. Frijoles, pero poquitos. Sigue creciendo. Las objeciones fueron derrotadas. Sigue creciendo ese team de York, todo el mundo con frijoles, pero bueno, no, Laura y yo somos fuertes. Hoy me siento un poquito sola porque Laura no está acá, pero yo sé que mi team de pastas pequeño, pero fuerte. ¿Con quién se cambiarían de acera si se lo encuentran en la calle? Sin miedo. Que con George. Eso fue un poco cobarde. No, creo que cualquier sujeto del Centro Democrático, creo que me cambiaría así. Yo creo que alguien que lleve un perro de esos que intimida. Hay que darle la oportunidad al perro. ¿Qué es lo primero que piensan cuando se miran al espejo, cuando se levantan? Ya que te levantaste, lúcete. Esas respuestas han estado bacanas. Está realmente difícil. Está más difícil que la anterior. ¿Qué es lo primero que pienso? No sé. Pienso que todos los días me levanto con cara distinta. Dependiendo de la cara, así va a ser la suerte del día. Está bacano. Hay otra. Bueno, hablando de libros de superación personal, sigue la otra pregunta de rigurosidad de Yorkie. Sí, hay unos libros muy importantes y canciones muy importantes de superación personal precisamente. ¿Arjona o Coelho? Arjona. Va ganando Arjona. Se vale Bunbury, que es el Arjona del rock. No hay nada más sobre el mundo. Estamos ya así pues devastados, lo final de lo final.
gana el Centro Democrático y todo, y solo tenemos a Coelho y Arjona. A Coelho y Arjona. La C. Ah, no, pero ¿qué es esta irresponsabilidad moral y política? Bueno, han sobrevivido nuestras preguntas Fatality de Morada Noticias. Nos despedimos a esta hora de todos los que nos sintonizaron en Morada Noticias y les hacemos la invitación a la semana entrante. El lunes vamos a tener celebración Otusa para que nos sintonicen. Vamos a hablar un poquito de lo que haya pasado el domingo. Y el resto de semana vamos a estar ahí muy juiciosos haciendo control, veeduría, vigilancia a todo lo que nos dejó este gabinete para el siguiente gobierno. Muchísimas gracias por estar ahí en sintonía con nosotros. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Igual vamos a venir en guayabaos de cualquier forma. El domingo celebraremos o no celebraremos con alcohol. Ley seca, por favor, los oyentes. Eso la mojamos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Si nuestros invitados tienen algunas palabras últimas para decir, este es el momento. Nada, que muchas gracias y no sé, ojalá que no sea de tristeza, sino de alegría ese guayabo que ustedes tengan. Muchas gracias y que invitados a las fiestas el 2 de febrero. Ahí estamos entonces ya agendados. Muchas gracias por estar con Morada Noticias. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer.